¿Acaso me conoces? Es filósofo. Soy la pantera. Hashis. Mucho gusto. Hashis. Ay, qué bueno conocerte. Hashis, la pantera. Soy la pantera. Wow. Muchacho. Don Elio, ¿lo mismo de siempre? Sí, en las rocas, por favor. ¿Y para la señorita? Una Habana, por favor. En un segundo, Don Elio. Muchacho, présteme su pluma, por favor. Claro que sí. Gracias. Me vas a dar tu número. Claro que sí. Apunte. 102.1 FM. Sus bebidas, señorita. Muchas gracias. Gracias. Su pluma, joven. Muchas gracias, Don Elio. Gracias por la propina, Don Elio. Espero tu llamada. No lo dudes. Estás en los terrenos del Club del Hashis, el programa más aburrido de la radio. El Club del Hashis, el programa más aburrido de la radio. Anaïs Nin, hija del pianista catalán Joaquín Nin y de una cantante danesa, es muy conocida por su lucha feminista, sus diarios y otros libros, y por su saloncito de artistas descarriados por el que pasaron, entre otros, Henry Miller, que él inició en lo suyo, el mundo sexual, El Club del Hashis. y Antonin Artaud, que posiblemente la hizo aún más loca. También le habrán sacado algún cuarto, que Anaïs era rica. Por eso iba de psiquiatra en psiquiatra, enamorándose de todos, Otto Rank entre ellos. Dicen que buscaba al padre, que los abandonó siendo pequeños. Justamente un psiquiatra le administró a Anaïs Nin, 1903-1977, con todas las de la ley, una dosis de LSD, ácido lisérgico. Ella cuenta en su diario, 1947-1955, 2 puntos. Al principio todo parecía ser igual. Pero después de un rato, tal vez 20 minutos, me di cuenta de que la alfombra ya no era plana e inerte, sino que se había vuelto un prado de cabellos que se removían y ondulaban, de un modo similar al de la anémona de mar o un campo de trigo al viento. Entonces noté que las puertas, paredes y ventanas estaban licuándose. Toda rigidez desaparecía. Era como si me hubiera sumergido al fondo del mar y todo se hubiese vuelto ondulante y oscilante. Los pomos de las puertas habían dejado de ser pomos y se diluyeron y desplazaron como serpientes. Cada objeto de la habitación se convirtió en un mundo vivo y móvil que respiraba. Me fui por el vestíbulo que daba a varias salitas. Por el camino había una puerta que daba al jardín. Gil la abrió. El brillo del sol era cegador. Cada partícula de polvo multiplicaba y magnificaba. Árboles, nubes y hierba se estiraban y ondulaban igualmente. Las nubes avanzaban a tremenda velocidad. Dejé de mirar el jardín porque sobre la puerta lisa aparecieron ahora los más delicados diseños: persas, flores, mandalas, estructuras de perfecta simetría. Mientras yo las diseñaba, producían su propia música,
Cuando dibujé una larga línea naranja, emitió su propio tono naranja. Mi cuerpo nadaba y volaba a la vez. Me sentía alegre, relajada y juguetona. Había una conexión perfecta entre mi cuerpo y todo lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, los colores de los diseños me resultaban agradables, así como la música. El canto de los insones se multiplicaba y transformaba en toda una selva de pájaros cantores. Se multiplicaban mis sentidos como si tuviera 100 ojos, 100 orejas, 100 dedos. Los murales que aparecían eran perfectos, orientales, frágiles y completos. Pero entonces se convirtieron en ciudades orientales reales, con pagodas, templos, ricos altares chinos, rojos y dorados y música balinesa. Balinesa. La música vibraba a través de mi cuerpo como si yo fuese uno de los instrumentos. Y tuve la sensación de haberme transformado en una orquesta de percusión completa, volviéndome verde, azul y naranja. Las ondas sonoras pasaban por mi pelo como una caricia. La música descendía por mi espalda y salía de las yemas de los dedos. Yo era una cascada de agua azul y roja, un arco iris. Era pequeña, ligera, móvil. Podía usar cualquier método de levitación que deseara. Podía disolverme, fundirme, flotar, elevarme. Pequeñas ondas luminosas tocaban el borde de mis ropas, radiaciones fosforescentes. Podía ver un mundo nuevo con mi tercer ojo. Tercer ojo. Un mundo que hasta ahora me había perdido. Capté imágenes tras imágenes, los muros tras el cielo tras el infinito. Los muros se volvieron fuentes, las fuentes se volvieron arcos, las cúpulas, cielos, el cielo, una alfombra floreciente, y todo se disolvió en el espacio puro. Miré a una delgada línea que se curvaba en el espacio, que desaparecía en el infinito. Vi 1.000.000 de ceros sobre esta línea que se curvaban y empequeñecían en la distancia. Y me reí y dije: perdóneme, no soy matemática. ¿Cómo puedo medir el infinito? El doctor Jenniger, que pasaba junto a mí, le dije: sin ser matemática, he comprendido el infinito. No pareció impresionar. Ana Isnin, 1903-1977, textos por ahí del 47-55. Nuestro desmaldito de los miércoles, buenas noches, gracias por estar. Mexico, Messi. México, México.
fortuna, si canta sempre al primo amore, ma questa sera al Pier di Luna io voglio cantare al Messico in più, di questo magico paese, qualcuno un giorno mi parlò, per una notte mi sorrise, mi chiede il suo amore e poi mi lasciò. Di Messico mi disse prima di partire, in Messico se vuoi trovarmi puoi venire. Io le giurai a primavera, fra le tue braccia volerò, è giunta l'ora di volare, il cuore mio non so frenare, ho tanta voglia di cantare. Messico, 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 Messico. Claro, El programa más vicioso de la radio. claro. La experiencia humana con marihuana y hashish se remonta a tiempos inmemoriales. Los más antiguos restos de fibra de cáñamo, que provienen del cuarto milenio antes de Cristo, se han encontrado en China. La religión védica arcaica veneró la planta, denominándola fuente de felicidad y de vida. Las tradiciones brahmánicas posteriores consideran que su uso agiliza la mente, otorga salud y concede valor, así como potencia sexual. El budismo vio en ella un auxiliar para la meditación trascendental. Heródoto, chéquense nuestros meditadores profesionales, por favor. Heródoto menciona que era usada por escitas y persas, y el kifi forma ya parte de las drogas del primer imperio egipcio. La Europa céltica, antes de la conquista romana, tenía grandes extensiones dedicadas al cultivo del cáñamo o marihuana. En la antigüedad abundó una administración mediante sahumerios o fumigaciones, arrojando trozos de hashish sobre basas o piedras calientes y respirando los humos. Esto, caballeros, esto evitaría el rol del gallo como lo conocemos actualmente. Es una enorme hoguera. También hay diversas menciones a un vino resinato, compuesto probablemente con resina de cáñamo, cuya receta se ha perdido. Es una lástima. Es una lástima. Sácala. Dependiendo de las culturas, lo recordaremos como resinato. Dependiendo de las culturas, se observa un uso profano o religioso. En la civilización grecorromana parece haberse usado como instrumento recreativo en fiestas de ricos, ya que era un producto importado de Egipto y muy caro. No recibió alabanzas de hipocráticos y galénicos como remedio, y con el triunfo del cristianismo sufrió el mismo eclipse que las otras drogas paganas. Siguió empleándose ocasionalmente en untos y cocimientos brujeriles y por los árabes, siempre los árabes. Pero con el renacimiento de la medicina científica occidental, a partir del siglo XV, queda desplazado de las farmacopias. Desde entonces solo mantiene fuerte arraigo en África, Asia Menor y Asia, donde continuó siendo una de las medicinas más versátiles, un vehículo de meditación para chamanes, faquires, yogis y derviches. Solamente en África, Asia y la India y China. Y una droga recreativa para distintos estratos sociales. A pesar de grupos como el famoso Club de Hashishins parisino El programa más aburrido de la y radio. otros conventículos parecidos, El Club del Hashish. en Occidente el consumo fue muy poco habitual hasta estallar la contestación psicodélica a mediados de los años 60. A partir de entonces se extiende rápida y pasivamente entre la juventud americana y europea. Hasta hace una década
Una década más tarde, los principales productores de marihuana son México, Colombia y algunas zonas del Caribe, especialmente Panamá y Jamaica. Hermanos, países, vecinos. Con pequeñas aportaciones de Tailandia y Laos. Desde entonces, el primer productor mundial es Norteamérica, que mediante técnicas avanzadas de cultivo, en campo abierto y en interiores, ha llegado a desarrollar las mejores variedades del mundo. Fuentes oficiales calculan que en 1988 la cosecha norteamericana de marihuana valió unos 33 billones de dólares. 33 billones de dólares. Con beneficios muy superiores a los de toda la cosecha cerealera junta, entre otros motivos porque el fisco solo pudo capturar un 16%. Y aunque en algunos estados la legislación resulta dura aún, en otros muchos, la posesión y hasta el cultivo en extensiones moderadas ha dejado de perseguirse, por lo menos a nivel práctico. Quisiera recordar que este texto es de los 80s, Los sondeos sugieren que puede haber ahí unos 15 millones de usuarios asiduos y bastante más de usuarios ocasionales o muy ocasionales. Por lo que respecta al hashish, los grandes productores clásicos son países asiáticos, Afganistán, Pakistán, Nepal, el antiguo Tíbet y países pertenecientes al Mediterráneo musulmán como Turquía, Egipto, Líbano y Marruecos. De ellos, solo Afganistán, Pakistán y Marruecos siguen produciendo cientos o miles de toneladas anuales. Como las excelentes variedades asiáticas rara vez se les ve en Australia, Marruecos es hoy el gigante mundial que abastece a toda Europa. Resulta aventurado calcular cuántos europeos consumen regularmente hashish. Lo consumen y con tabaco. Aunque no deben bajar de los 10 millones, con al menos otros tantos usuarios ocasionales. Esa formidable demanda supera la capacidad productora marroquí y, unida a su posición de monopolio práctico, explica una creciente degradación en la calidad del producto exportado. Seguimos en el Club del Hashish. Esto fue un texto de Antonio Escotado, Aprendiendo de las drogas, usos y abusos, prejuicios y desafíos. Lo que escucharon en voz de María Mena Mercado hace unos cuantos fragmentos de este programa viene de la revista Cáñamo. Es este articulito que ya habíamos visto en otras ocasiones y que no vamos a terminar de agotar hasta que lo agotemos, y se llama Mujeres, Literatura y Drogas. Cáñamo, la literatura vetada por la Secretaría de Gobernación por ahí de marzo. Gracias. Perseguimos. Recuerdo que una vez una me dijo que en algunas ocasiones los mejores amigos a veces son aquellos desconocidos. La mujer estaba sola, sentada al borde del abismo, y el abismo en ese momento era el río. Su bicicleta estaba al lado, tirada en el cemento, iluminada por la noche del sur. Entonces pasó un hombre y le dijo: nena, si te tiras, la bici me la quedo yo. Los mejores amigos, a veces son aquellos desconocidos. Los mejores amigos
los mejores amigos. A veces son aquellos desconocidos. Del Hashish, el programa más aburrido de todas las radios, tiene a la portuaria en sus filas la noche de La hoy. mujer que era joven y creía en la risa, tomó su bicicleta y se levantó. Esto es Luego Radio. un rato largo y en los bosques se perdió, y frente a un bar estacionó. En la barra vi un muchacho que intentaba ahogar sus penas, inundándolas en alcohol. La mujer miró su rostro y le dijo: nene, lo mío es peor. Y el hombre entonces, comprendiendo, sonrió. Club de El Hashish. Los mejores amigos, los mejores amigos. A veces son aquellos desconocidos. Los mejores amigos, los mejores amigos. A veces son aquellos desconocidos. El Club de El Hashish es el programa más aburrido de la radio Bueno, pues, y el más vicioso. claro, si lo dejo abierto, pues es lo más evidente. Luego, Mariana, estábamos entonces leyendo este asunto de Antonio Escotado. Es un pequeño librito Librito. en la colección de Anagrama, Compactos Anagrama. Es de color verde. Y trae la propuesta de clasificación de drogas por parte de Antonio Escotado, que más o menos dice así, fíjense: buscando paz, que implica Buscando paz. opio, morfina, codeína, heroína; Buscando paz. buscando puro brío, café, coca, cocaína, crack, anfetaminas, cafeína; buscando excursión psíquica, la psicodelia sintética, MDMA o éxtasis, marihuana, hashish, mescalina, LSD, ayahuasca, etcétera. Esta clasificación tiene el interés que, más allá de ver a las drogas por sus efectos o su estructura molecular, lo ven por lo que busca el ser humano de ellas. Es decir, su práctica. Exacto, el uso que le dicen. Pero como vamos a seguir con el programa como estaba planeado, vamos a seguir con este asunto de las mujeres, la literatura y las drogas. Aquí en el Club del Hashish. Y en ninguna otra parte. La primera persona occidental en describir una ingesta de peyote fue una mujer. Su nombre es Mabel Dodge Lujan. 1879-1962, quien, desafiando la prohibición de las ceremonias indias con peyote, lo probó y lo contó. Ella era una caudalada norteamericana y, aparte de escribir, hacía de mecenas. ¿Dónde está esa gente ahora? En El que mueve los hilos, relata su primera experiencia, no exenta de sobresaltos, justamente por la inexperiencia. El peyote le pareció una fuerza terrible e incontrolable. Pero por esas cosas que tiene la vida,
terminó casada con un indio peyotero, Tony Lujan, que veía a Dios en el peyote. Ella aprendió y en el volumen En los límites del desierto, Mabel Dodge Lujan, 1879-1962, nos cuenta 2 puntos. La medicina corrió por mi cuerpo y penetrando en todos los rincones de mi ser. Actuaba como un medio organizador, coordinando una parte con otra, de forma que todos los elementos que en mí se combinaban se movían como si fueran esas pequeñas partículas de los caleidoscopios que siempre actúan recolocándose, encajando una con otra hasta formar otro dibujo. Comenzando con lo más recóndito y central de mi ser, el universo en su totalidad comenzó a tener sentido. Yo dentro de la habitación en que me encontraba, el viejo edificio del que la habitación formaba parte, el vacío nocturno, frío y húmedo donde se levantaban el edificio y todas las montañas de pie como centinelas en sus eternas posturas. Y así hasta lugares más extensos, lejos, mucho más lejos de donde mi imaginación alcanzaba, donde los cuerpos celestes están satisfechos con el orden de las cosas, donde los diferentes sistemas encajan uno con el otro, entrelazados con la conciencia cósmica. Yo ya no era un ser separado y aislado. La bebida mágica me había revelado el encanto irresistible de la composición espiritual. La relación ordenada del uno con el todo y del todo con uno mismo. Llegué a pensar si era esto o algo parecido lo que los artistas intentan encontrar sin descanso para después proyectarlo sobre sus lienzos. Si era esto lo que los músicos imaginaban e intentaban expresar en sus partituras. La forma significativa. Sola en la oscuridad me reía al recordar esta frase, una de mis favoritas, a la que solía recurrir a menudo y cuyo verdadero significado siempre desconocí. La forma significativa, susurré. Pues claro, entonces lo comprendí todo. Significa que todas las cosas están relacionadas entre sí. Nunca más. Al repetir esas palabras después de volver al estado semi-inconsciente de la cotidianeidad, he vuelto a sentir esa enorme vitalidad e importancia que la frase en cuestión me transmitió en aquel momento. Los cantos llenaron la noche. Para mí era fácil discernir los esquemas musicales, impresos en esa oscuridad con muchos colores, dando lugar a un complejo esquema de dibujos. En realidad no era lo que se suele llamar un dibujo. No era estática, sino orgánica. Y se movía como si fueran corrientes de sangre y estaban compuestas por miriadas de brillantes células vivas. Estas células eran como pequeñas florecillas o trocitos de cristal que vibraban sin cesar. Cada una en su categoría y circunstancia, sin que ninguna saliera de su sitio, puesto que el orden del todo se mantenía unido gracias a la independencia de cada una de las chispas infinitesimales. Comprendí que el equilibrio nunca es unitario en la existencia. ¿Y por qué su esencia le viene dada por esa vecindad de organismos unidos reforzando el todo, creando la forma y evitando el caos, la morada infernal de los átomos disgregados, no integrados? Aprendí todo esto de una forma nueva. De hecho, no lo aprendí, sino que lo experimenté en mi propio cuerpo. Me sentía tan extraña que hasta en los cánticos y el ritmo veía lo que estaba ocurriendo en mi propio cuerpo y en el de todas las personas. Era mi sangre la que cantaba, mis tejidos vibraban en el éter, dando lugar a un dibujo y a un diseño. Encontré tanto consuelo en esta revelación que sentí cómo las fuerzas volvían a mí y me levanté saliendo hacia donde estaba el resto del grupo. El club de gases. Intoxicaciones hertzianas. Even Catherine O'Hara's come by to say hello. You really want to know? Well, I
tell you, I'll have to pour myself another little moonshine. Here we go. Sweet and frosty May in the Thunder Bay when Dale and Wendy Day went out to Sweetbrush Lake. Found a weeping willow, sit down, do the Thunder Bay a go-go. Well, the wind was real soft. Poor little Wendy just had to break. Later on that month, Dale went for pepper lunch at the We're All In This Together diner. Yeah, the pea soup was fine, the corn cob on time. Chili dog's even finer. But the real reason was that Wendy was working counter. These two little kids just couldn't get enough of each other. Dale broke out like a man and said, Wendy, I think I won't take your hand. We'll make little children live beyond the sand. In respect to the clouds and the colony of your eyes, that day we made love, I'm gonna call my little child Amber Jones. Hey, supermodels, set the rest of us free. Which is exactly what happened. There ain't no genie in the bottle, or in that magazine. Let me ask you one question, and it goes, Hey, supermodel. what's it like being pretty? And then, you know, Now one everyone day, knows that if you're going to run a successful cafe, you have to hire the prettiest waitress. and do the club of the hashish every Amber, day. turns out, has been working at the Pepper Lunch Cafe just like her mother did 20 years earlier. 20 years And it earlier. boils down to this very simple doctrine given by Ralph Habersham, the owner. Ralph says the customer is always right. The customers here are mostly men, and though it don't seem, from table 2 to 16, all men do is dream of falling in love, just like women. Now watching from table 20 was a man from New York City who was most impressed with Amber's poses. He said, come over here, missy, I got some kind of proposition, that is, if you're willing to listen. Hey, supermodel, set the rest of us free. There ain't no genie in the bottle, or in that magazine. Come with me. Hey, supermodel. That's it. El club Del hashish, el programa más aburrido de toda la radio. Claro, permítanme. Lo que estábamos viendo, mi querido profesor. Querido público, ya llegó el profesor. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. ¿Sigo sin escucharme o es mi pinche? Ah, claro, es el volumen. Carpe. Ok. Lo que estaba yo leyendo era del librito que usted me hizo el favor de prestarme sobre de Antonio Escotado, que se llama Aprendiendo las drogas, usos y abusos, prejuicios y desafíos. Ya eres mexicano, Antonio Escotado, ya eres mexicano. Y pues eso, y lo del cáñamo, lo que usted oyó cuando llegamos, en eso andaba. Ah, muy bien, me da mucho gusto. Pues bien, yo esperaba que tuviéramos aquí la versión del corrido. Ahorita estábamos comentando sobre el corrido villista de la cucaracha. Ajá. Pero desgraciadamente me doy cuenta que no está aquí. Pero lo que sí escuché es que tuvieron una versión cuando yo entré Pero a hay cabina. una versión anterior, efectivamente, como ocurre con los corridos, que aquí comentaba, de hecho se la sabe de memoria, la versión anterior. Sí, en sí, el si hicieran el contexto favor de repetir este asunto de Santana. Cuni cantaba la rana y se echaba las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito porque era abogado de López Santana. Porque era son para la marihuana. Marihuana. Ok, gracias. Bien. La versión posterior, que ya es en el contexto de digamos, la última parte de la revolución, la versión que cantaban las tropas villistas que recientemente adaptó Manu Chao. Bueno, por lo menos yo no lo sabía hasta hace poco que lo escuché de nuevo. A eso se dedica Manu Chao. fusilarse vainas. Sí, por fusilarse supuesto, todo. no es nada nuevo, Sí. no es nada nuevo. ¿Qué tienes contra que cada quien tiene derecho a ejercer su oficio, güey? De fusilarse lo que esté adelante, ¿no? Acá. Cuidado Pues bien. porque Manu Chao es ilegal, más ilegal que la revista Cáñamo. Cáñamo.
Resulta que... O que el programa, el clima. En esta versión de El corrido de la cucaracha se hace, bueno, hay un señalamiento sobre, o alguna referencia sobre Carranza. Algo dicen de que van a preparar un taco con los bigotes de Carranza. Ajá. Y son las tropas villistas. Bueno, Reseca. Ya no puedo. Usted, profe. Claro. Yo continúo. Sí. Vete Colorado. Pues bien, un poco para contextualizar la ilegalización de la marihuana vinculada con los, podríamos decir en parte, quizás una hipótesis histórica, que una parte de las tropas villistas emigraron hacia los estados anexionados justamente en el contexto de mediados del siglo XIX, y incluso habría que sugerir esta similitud fonética entre el término pachuco y pacheco. Pachuco. No sé si lo hayas pensado en esos términos. No, pues, seguramente sí hay. Yo no sé si en la introducción del Laberinto de la Soledad, cuando Octavio Paz trata esta cuestión del pachuco, seguramente hay una referencia explícita al pacheco. Ahora, lo que sí nos queda claro es que todo el estamento actual sobre legalización de drogas viene de una discriminación brutal a lo mexicano, chino o... Bueno, es el contexto de la hegemonía protestante a principios del siglo XX. Más bien habría que verlo quizás en esos términos. Exacto. Bien. Entonces voy a leer dos breves textos, Venga, poco profe. para contextualizar. Hay un texto en la Historia General de las Drogas de Antonio Escotado. Historia General de las Hay Drogas de un texto bastante extenso sobre el asunto. Esta es la versión abreviada. Entonces, bueno, nos tendremos que conformar por el momento con eso. Elocuencia. La Marijuana Tax Act, así como ya lo estoy, el anglicismo ya me está... No, está bien. Marijuana Tax Act. Es justamente porque la Virgen María, como puedes notar, si divides la palabra, hay una referencia al catolicismo. La Virgen María, María. Ok. La Marijuana Tax Act de 1937. Léase la ley. Claro. De regularización de la marihuana. Sobre tributación de la marihuana tenía en común con la ley Harrison no ser una norma penal sustantiva y no requerir por eso mismo una enmienda a la Constitución, aunque en la práctica fuese una forma de tipificar como delito la producción, dispensación y posesión de cáñamo. Bueno, como es barcelonés, es un catalán, dice cáñamo, por supuesto, ¿no? Es un anagrama. Anslinger había reunido un dossier con protestas de asociaciones vecinales contra mexicanos usuarios de marihuana. Quisiera yo aquí cortar un momentito para comentar sobre esta finísima persona llamada John H. Anslinger. Él es el primer zar antidrogas. El prócer de la persecución de la marihuana. Pero habrá que considerarlo en el contexto de una situación de colonialismo interno sobre los ejercida hacia los chicanos. Quizás no era tanto la cuestión de la marihuana, sino los chicanos que la utilizaban. Sí, señor, pero Anslinger. Si hablamos de eso hace tanto tiempo. Es uno de los fundadores del Prohibitionist Party. Anslinger. Aplicado porque era protestante. Pero era protestante. ¿Era protestante? Por supuesto que era la protestante. Ok, profe, seguimos. Porque también iba contra los irlandeses, les tocó con el whisky, ¿no? Y con el alcohol en general. Irlandeses borrachos. Sí, muy borrachos. Chinos opiómanos. Mexicanos pachecos. Y redescuches aburridos. De El Hashish. Mexicanos divertidos. Bien. Y mexicanos libertinos. Pues este protestante del que hablas tú, Anslinger, había reunido un dossier con protestas de asociaciones vecinales contra mexicanos usuarios de marihuana para apoyar su convicción de que esa sustancia producía irrefrenables inclinaciones a la violencia y a la lujuria. Como pueden notar, es evidente esa relación causal. El día previo a esta audiencia, Anslinger había declarado a la prensa:
Apenas cabe conjeturar el número de asesinatos, suicidios, robos, atracos, extorsiones y fechorías de maníaca demencia provocadas cada año por la marihuana. Evidentemente, las referencias son a los chicanos y no, por supuesto, a las de hecho, el párrafo comienza diciendo protestas de asociaciones vecinales contra mexicanos usuarios de marihuana. Vamos, el inicio de todo esto junta el hecho de ser mexicano con el hecho de ser marihuano para hacer la legislación. Neta. Quisiera aclararles. Sí. Que sí, como señalamos, racismo, puro racismo. Pues es colonialismo interno hacia los chicanos, diría yo. Colonialismo interno. Bueno, colonialismo. Ya. Son los migrantes que llegaron en la siguiente generación tras la revolución, ¿no? Bien. Aquí El club tenía yo una... Entonces, profe, a ver. Toque esto. Bueno, vamos sí, a una rola. Vamos a una rola, ¿no? Sí, adelante. No sé, ahí están cuadrados. Si la plática está buena, espera ahí. Sí, aquí vamos está. a ir a una rola. Bien. Vamos Esto fue en rola. 1937. Órale, 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 brilla como el sol caliente. 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 Órale, órale, utache, brilla como el sol caliente. El hashish. El programa, toda la Sí, ya volvimos, la verdad es que ya volvimos. Volvemos. Profe, retomando Pues entonces. bien, retomando este contexto, 1937 es el año Marihuana de la Tax Marihuana Tax Act. La primera Había provisión que- norteamericana sobre drogas. Efectivamente. Dirigida, evidentemente, hacia los chicanos. Del hashish. Dirigida explícita. Dedicada, como se dice Dedicada. aquí, ¿no? De una legislación que se dedica. Ah. Pues bien, ahora voy a leer un texto sobre un poco el contexto de los chicanos justamente por esas fechas en California. Ignacio López, uno de los dirigentes chicanos de entonces, editor del Espectador y egresado de la Universidad de California en Berkeley con 2 licenciaturas, lengua española e historia. Pues bien, López creó su reputación atacando toda clase de discriminación o prejuicio contra los mexicanos. 2 casos típicos tuvieron lugar en 1939. En febrero, un joven chicano acompañado de un amigo entró en un cine de Upland, California. Pagaron sus entradas, se metieron en la sala y buscaron asientos hacia el centro. Un empleado se acercó a ellos y les dijo que las 15 primeras filas estaban reservadas para los chicanos. Los chicanos preguntaron si sus entradas no eran,
como pensaban, de entrada libre. Y si no les daban derecho a sentarse donde quisieran. La respuesta fue que los chicanos debían sentarse en las primeras 15 filas. Los jóvenes acudieron a Ignacio López. López escribió un enérgico editorial condenando la actuación de los administradores del cine y convocando una manifestación en Oakland. Cientos de chicanos asistieron a la manifestación, seguro fumaron marihuana, que fue encabezada por el cónsul mexicano de San Bernardino. Los chicanos decidieron boicotear el cine. Poco tiempo después, la administración del cine cambió su política segregacionista. En otro incidente, López volvió a defender el derecho de los chicanos a utilizar los servicios públicos. En 1939 se descubrió que, si bien la piscina del Chaffey Junior College se usaba durante el año académico en forma integrada, cuando se abrió al público en general durante el verano, a los chicanos solo se les permitía utilizarla los lunes. Un grupo de estos, a los cuales se les prohibió la entrada, acudieron a López y nuevamente publicó en su periódico un artículo sobre la situación. Entonces todo esto ocurrió 2 años después de la Marihuana Tax Act un poco. De hecho, a grandes rasgos la situación no es muy distinta de la que vivían los negros, entonces. Y hace del análisis de la prohibición un desastre, porque está embarradísima de asuntos tanto históricos, de discriminación étnica como cuestiones comerciales, de frenar las economías de los barrios. Era un desastre. Bien. Era un desastre. ¿Un arma de guerra? Es un desastre, diría yo. ¿Una rola? ¿Un arma de guerra? ¿Qué? ¿La prohibición? ¿Un arma de guerra? Es un argumento de la guerra. Debo calmar, tírame, gotas de azar, vuélvete, haz demorar más tu piel para alargar más mi sed. En tu lengua hay un tatuaje de mi semen, deformaste, con cuidado me asomé, cilantritos encontré. Debo calmar, tírame, gotas de azar, vuélvete, haz demorar más tu piel para alargar más mi sed, por ansiarte en mis destinos, los horóscopos posee, ahora solo cilantritos poseeré. Debo calmar, tírame, gotas de azar, vuélvete, haz demorar más tu piel para alargar más mi sed, por ansiarte en mis destinos, los horóscopos posee, ahora solo cilantritos poseeré. El club del hashish. El programa más aburrido de toda la radio. El cáñamo, la marihuana, es un arbusto anual que alcanza hasta los 3 metros de altura. Puede crecer silvestre, aunque necesita agua abundante durante la estación seca, y solo rinde bien con tierras abonadas o de gran riqueza natural.
En el hemisferio norte se planta hasta finales del invierno y no alcanza su madurez hasta principios del otoño. Los machos, difíciles de distinguir de las hembras antes de producirse la floración, tienen cantidades mínimas de principio psicoactivo. El tetrahidrocannabinol. Delta 9 tetrahidrocannabinol. En realidad el compañero fantasma dice bien delta 9 tetrahidrocannabinol o THC. O sea que lo mismo es mota. Es mota, güey. Y suelen arrancarse antes de expulsar el polen para que las hembras produzcan la variedad más potente y de uso más cómodo, conocida como sin semilla. En efecto, los cañamones no son psicoactivos salvo para pájaros que los devoran con gran placer y sin duda alguna se colocan, ya habíamos quedado, el texto es español, es decir, se ponen. Es catalán este muchacho. ¿Es escotado? Escotado no sé, pero los editores... pero no es Él una es traducción. catalán, es de Barcelona. Esto dice en el original. Las hojas de las hembras que tienen bajas proporciones de THC son lo que en Marruecos se denomina grifa, que conste, ya chequen la etimología de un término. Es árabe. Se denomina grifa, y una mezcla picada de hojas y flores con algo de tabaco local es el llamado kif. Sin embargo, la máxima concentración de THC se produce en las flores maduras sin germinar, cuando las cortas ramificaciones de las ramas han perdido todas las hojas y aparecen enfundadas totalmente por esas inflorescencias pilosas, cosas que rara vez acontece hasta octubre en nuestras latitudes. Las latitudes son Europa, pues hacen falta algunas noches de fresco para consumar el ciclo. Las plantas suelen arrancarse y secarse colgadas cabeza abajo en lugares oscuros y ventilados durante 4 o 5 días. A partir de entonces están listas para ser fumadas. La absorción por esa vía oscila del 50 al 70% del principio activo. La absorción oral es irregular y muy inferior. Yo no estaría de acuerdo. Bueno, claro, si se fríe con mantequilla, ¿no? Pero esa es otra cosa. Sí, mantequilla o cualquier líquido lo hace disolver. Exacto. Aceite de olivo. Que no creo que Escotado no lo sepa, ¿no? ¿Sabes qué es buenísimo? ¿Sabes qué es buenísimo? Agarras un tarro de leche y le pones media de agua, uno de leche, y entonces ahí echas tu colita y te haces un té, mano, que te pone, pero... Yo no quiero echar a perder mi colita de ¿Sirves la mota en té? ¿Quieres la mota en leche? No puedo. En leche. No, Ok. porque... Leche. Pero tarda bueno, en aquí dice hacer algo. efecto. No, creo que requiere pirólisis, ¿no? Bueno, para que se convierta el Sorprender, aceite canábico en gran cantidad de THC. A ver, compañero, explica qué es pirólisis. Pirosis. Por favor. Pirate. Que se queme, muchacho, que se queme. Las tortas o pasteles, dice aquí, tardan mucho en hacer efecto, mucho más en hacer Una efecto, hora, aunque cabrón. este sea mucho más prolongado y algo distinto. Un pastelillo. Bueno, lo que seguiría es la psicoactividad de la marihuana. ¿Me lo aviento? ¿Sí? Sí. Nos quedan 5 minutos en esto que es el Club del Hashish, nuestro dermadito de los miércoles. No deberíamos, compañero. Para respetar Uno, al honorable. la psicoactividad de unas marihuanas y otras exhibe diferencias espectaculares. Cuando llevaba ya 2 décadas fumando prácticamente a diario algo de cáñamo, Míralo. en 1986 me regalaron una marihuana de Sinaloa. Pone entre paréntesis México. Sinaloa. ¿La que tira la basura? De tal Oye, potencia. espera, él escribe con X también. o con J también. No, X. Pero dice, México. pero cuando lo dice México. Esperemos que no diga Lo escribe México. con porque X, entonces pero la pronuncia con J, ¿no? te dicen tásica. De tal potencia que al cabo de pocos días, en un acto de clara cobardía, acabé tirando el resto. Te digo que la tiró a la basura, güey. Es un... Cobarde. De Sonora la sacó. Sinaloa, dice. Ah, de Sinaloa. Dentro de un tiempo se habrá arrepentido. Habría debido prepararme para unas pocas chupadas de cigarrillo como para una experiencia de peyote o LSD. Bueno, lo dice Escotado. Pues. Mira, no es que lo crea. Es un liberal. el Escotado. Una y otra Qué vez liberal. me parecía absurdo, pero una y otra vez me cogían desprevenido grandes excursiones psíquicas. Sí, yo sí creo que le ocurrió eso. o sea, La cosa resultaba todavía más extraña teniendo en cuenta que durante ese mismo viaje a México probé marihuanas consideradas con toda justicia excelentes, sin rozar siquiera los umbrales que aquella otra transponía usando cantidades mínimas. Este güey nos está presumiendo. O sea, nos hubiera regalado unos cocos. O sea, ¿para qué la tira acá? Bueno, Se habrá o arrepentido. sea, habría que ir a algún Sinaloa. tiempo. con todo, no se trata solo de potencia, sino de tonalidad. Bueno, una vez me fumé una que con un jalón, Pues entre el producto tailandés y el guineano, por ejemplo,
Hay vacíos que no se igualan bebiendo blancos del Rin y olorosos de Jerez, sake del Japón y pisco del Perú. No, aquí la cuestión es que la concentración del principio activo varía mucho. Seguramente lo que se encontró en Sinaloa fue una cosa Está muy concentrado, algo similar quizás a la variedad jamaiquina. Tengo entendido que el ganja o la Thai Sticks. Bueno, lo que dice aquí, esto resulta incómodo de explicar considerando que el THC es una molécula invariable y las plantas se limitan a ofrecer distintas concentraciones de lo mismo. Exacto. La toxicidad de la marihuana fumada es despreciable. ¿Qué no se conoce. La toxicidad, que es poca, pues. No se conoce ningún caso de persona que haya padecido intoxicación letal o siquiera aguda por vía inhalatoria. Ahora lo de los perros. Dato que cobra especial valor considerando el enorme número de usuarios cotidianos. Lo mismo puede decirse de la vía digestiva, donde hacen falta cantidades descomunales para inducir estados de sopor profundo que desaparecen durmiendo simplemente. A mediados del siglo XIX, ahí va lo del perro. Por primera vez en el club del hashish, la anécdota del perro. El perro más dopado. A mediados del siglo XIX se llegaron a inyectar hasta 57 gramos de extracto líquido de cáñamo en la yugular de un perro que pesaba 12 kilos. Debe ser como... Repite la dosis. A mediados del siglo XIX, esto fue en la India, y fue una compañía inglesa. Sí. Se llegaron a inyectar hasta 57 gramos de extracto líquido del cáñamo en la yugular de un perro que pesaba 12 kilos, buscando la dosis mortífera del fármaco. Para sorpresa de los investigadores, el animal se recuperó tras estar inconsciente día y medio. ¿Se durmió? Se durmió 2 días. 2 días. Y luego se la pasó sin nadie. O sea, ¿que eso que es correspondiente a 1 kilo de mota? 12 kilos. No, el perro es el que pesaba 12 kilos. 57 gramos. Güey. Pero 57 gramos de extracto. Espérame. ¿Cuánto equivale en mota? No tengo idea. Medio kilo. Pero quizás algo así. No tengo idea. No obstante, conozco al menos 3 casos de personas que reaccionaron a la combinación de marihuana y alcohol con lipotimia. Besumo a los... Lipotimia ¿Qué es la lipotimia? Cuando... Desmayo, es un desmayo. Es un desmayo. El alcohol. Exacto. Al tener la cabeza a la altura del cuerpo, se recobraron de inmediato, pero una de ellas podría haberse hecho daño al caer. Yo hice daño al caer. No infrecuente en borracheras, la lipotimia es una brusca bajada de tensión. No es explicable aún cuando la bebida se mezcla con cáñamo, porque esta droga aumenta el consumo de oxígeno en el cerebro y el alcohol es un vasodilatador. ¿Tensión sanguínea? Falto de la presión mínima para mantener sus constantes de vigilia, el desmayo lipotímico constituye una reacción automática orientada a cambiar la posición erecta por otra sedante, donde acuda más sangre a la cabeza. O sea, se acuesta uno en el suelo. Callo, no sueño. La primera vez que conocí a René. A ver, espérate. 2 horas en el baño. También conozco casos donde fumar indujo náuseas y vómitos al iniciarse los efectos psíquicos. Pero eran siempre hipocondrias o somatizaciones, donde la anticipación de un posible descontrol mental producía esfuerzos por desembarazarse del agente químico expulsándolo. Desde luego, vomitar resulta inútil a tal fin, porque el principio psicoactivo ha entrado a través del pulmón en la corriente sanguínea. Episodios de este tipo, caracterizados por anticipar una pérdida de límites, suelen superarse con simples explicaciones y una actitud amable de quienes acompañan al asustado. Si no bastara con ello, cualquier sedante acabará con el pánico en concreto. Efectos secundarios mucho más habituales son sequedad de boca, buen apetito, especialmente orientado a alimentos dulces, que son oportunos para aumentar la glucosa disponible y mantener la oxigenación óptima. Dilatación de los bronquios, leve somnolencia y moderada analgesia. La duración de esta ebriedad es variable, comienza a los pocos minutos de fumar y alcanza su cenit como a la media hora, desvaneciéndose normalmente entre 1 y 2 horas después. Sucesivas administraciones pueden mantenerla mucho más, aunque será cada vez menos clara y más parecida a un amodorramiento. Tras varias horas de fumar, lo normal es sentir sueño y dormir profundamente, rara vez con sueños. A mi juicio, esta falta de actividad onírica, no constante, proviene de que el cáñamo ha desarrollado ya antes al menos parte del potencial imaginativo. Esto fue el club.
del hashish. Antonio Escotado aprendiendo las drogas. Nuestros matrices los miércoles. El Club del Hashish. El Club del Hashish estuvo hoy integrado por un muy selecto grupo de amigos Del club. y de participadores Del hashish. que nos ayudaron con su prudente y elocuaz auxilio a llevar a cabo este periplo que semana con semana llega a sus oídos y refresca esa cerilla instalada por los medios normales de comunicación. El Club del Hashish, sangre fresca que refresca los oídos, el programa más aburrido de la radio. Queremos agradecerle a Adriana Peña Pérez Cañedo que estuvo en los teléfonos. Estás en los terrenos del Club del Hashish, El programa más aburrido de la radio. el Club del Hashish. El programa más aburrido